Qué bueno que podamos estar juntos una vez más para reflexionar en la palabra del Señor. El tema de hoy lo he titulado Cuando Dios llama a una persona, lo capacita. Y para nuestra reflexión, el pasaje que vamos a usar en este día es en Génesis capítulos 37 al 41. Así que les invito a tener sus Biblias abiertas para leer la palabra de Dios en varios momentos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos das de venir a tu palabra. Habla, Señor, a nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda aplicar a nuestras vidas la palabra que tú quieres darnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios llama a una persona, lo capacita. La capacitación ocurre en todo orden de las actividades de la vida humana. Por ejemplo, un médico para ejercer la medicina tiene que capacitarse. En algunos países son 9 años, en otros países 8, 7 años. Pero 7 años pasa en su vida capacitándose para luego ejercer esta medicina. El piloto de un avión pasa años estudiando y también horas de vuelo son requeridas para que él pueda pilotear un avión con personas. Lo mismo sucede para el abogado, para el arquitecto o para cualquier otra profesión. En el ámbito de los deportes ocurre lo mismo. Para que una persona gane una competencia o sea un campeón, necesita horas de ejercicio, horas de gimnasio, de preparación, aún de privarse quizás fiestas o comer ciertas comidas. El doctor John Maxwell en su libro 21 leyes del liderazgo, él dice que el boxeador no se hace campeón en el ring, solamente ahí se le reconoce, pero es en la preparación diaria realmente donde se hacen los campeones. De igual manera sucede en el área espiritual. Cuando Dios llama a una persona para una tarea específica, Él la capacita. Él la lleva por un proceso de capacitación que la va a equipar para esa tarea. A veces este proceso es largo, a veces es corto, pero siempre va a haber un proceso de capacitación. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés para ser el libertador de Egipto, lo capacitó por 40 años en el desierto y luego lo llamó para esta gran tarea que le encomendó. Cuando Dios llamó a Pablo, a pesar que Pablo era el hombre más preparado de su época, lo llevó 3 años a estar con él para capacitarlo para ser el apóstol a los gentiles. ¿Qué más podemos decir? Cuando Dios llamó a David para ser rey de Israel, lo llamó cuando fue un niño, pero pasó largos años hasta que llegó a ser el rey de Israel. Cuando Jesús llamó a sus discípulos para que continuaran la obra que él empezó, los capacitó por 3 años y luego los envió a predicar. Pablo capacitó a Timoteo por varios años antes de dejarlo como pastor ahí en la iglesia de Filipos. Este proceso en la vida del hombre o la mujer que Dios usa es muy necesario, porque es en este tiempo cuando Dios realmente va a perfeccionar nuestro carácter, cuando Él va a trabajar en las áreas que tenemos más vulnerables. Y en este tiempo Él nos proporciona las herramientas que vamos a necesitar para la tarea. Es bueno mencionar esto, que a diferencia de las otras actividades, cuando Dios llama a alguien, Dios ya tiene un plan para él o para ella. Dios no improvisa. Cuando Dios llamó a Moisés, lo veía como el libertador. Cuando Dios llamó a Pablo, lo veía como el apóstol de los gentiles. Cuando Dios llamó a David, lo veía como un rey de Israel. Dios tiene un plan para tu vida y Él te llama para capacitarte y para usarte en su ministerio. Solo se requiere disposición ante Él para que ese plan se convierta en realidad. Se requiere paciencia y estar dispuesto a estar en la mano de Dios para que Él nos moldee. Hoy vamos a reflexionar en la vida de José, cómo Dios lo capacitó a través de 13 años en su vida. Como ustedes saben la historia que se encuentra en el capítulo 37 de Génesis hasta el final de este libro de Génesis, pero vamos a tomar hasta el 41 en esta mañana. Ustedes saben que José fue llamado para ser el gobernador de Egipto desde muy pequeño, cuando tenía 17 años. Dice Génesis 37:2, José siendo de 17 años apacentaba las ovejas de sus hermanos y Dios lo llamó allí. Le dio 2 sueños. Un sueño, dice el versículo 7, que veía que todos sus hermanos ataban manojos de espigas. Y dice que el manojo de él estaba en el centro y se levantaba. En cambio, los otros 11 manojos se inclinaban ante él.
Pero luego en el versículo 9 cuenta otro sueño que él tuvo. Dice que he aquí que he soñado otro sueño, que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia él. Él vio el futuro de su vida, que en algún momento vendrían donde él, su padre y su madre y toda su familia. Y es a partir de allí que empezó Dios un proceso de preparación con él por 13, entre comillas, largos años, para llevarlo al lugar donde Dios había planeado llevar a José, ser el gobernador de la nación más poderosa de la tierra en aquel entonces, que era Egipto. La primera etapa de capacitación que Dios dio a José fue en su propia casa, con sus hermanos. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 37, del 4 al 28. Por ser preferido de su padre Jacob, José, dice el versículo 37, 4, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob amaba a José. Lo amaba tanto de una manera especial que un día le regaló una túnica de colores muy preciosa. Y por esto sus hermanos lo aborrecían y nunca podían hablarle en paz. Pero también por haber soñado estos dos sueños. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que le aborrecían aún más a causa de los sueños y las palabras que les decía. Y el versículo 11 le decía que le tenían envidia. Qué interesante. En la propia casa de José, en su propia casa, le aborrecían, le tenían envidia, no le podían hablar pacíficamente. ¿Cómo se habrá sentido este tiempo José ahí en casa? Una vez cuando sus hijos de Jacob se fueron a pastar las ovejas y no regresaban, el padre se preocupó. Entonces mandó a José a llevarles comida. Y él fue hasta cierto lugar y comenzó a averiguar y fue tan lejos, caminando tantas horas para llevar la comida a sus hermanos. Pero dice la palabra de Dios que versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, conspiraron contra él para matarle. Qué odio, algo había en el corazón de sus hermanos contra José, que querían matarlo. Y este es un grado extremo quizás de enojo, de amargura contra José. Gracias a Dios, Dios usó a Rubén, su hermano mayor, para salvarlo. Y él no permitió que lo matara, sino que dio la idea que por qué mejor no lo ponían en un estanque, en una cisterna. Y él se aseguró que esa cisterna donde le iban a poner no hubiera agua, y ahí lo pusieron. Lo tomaron, dice el versículo 24, lo echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y ahí estaba. Le quitaron su túnica de colores, mataron un cabrito y rociaron sangre en él para engañar al padre que algún animal salvaje lo había devorado. Todo este sufrimiento de José, él lo llevaba consigo. El ver que sus hermanos lo aborrecían a tal punto que querían matarlo. Gracias a Dios, por ese camino, vinieron unos comerciantes de los madianitas que iban camino a Egipto. Y Judá, su otro hermano, tuvo la gran idea, ¿por qué no lo vendemos? Y así ganamos algo de José y no nos manchamos las manos con sangre de él. Y dice el versículo 28 que le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Frente a toda esta situación, hermanos, que no fue un día, no fue una semana, quizás fueron meses o años, que él tuvo que sufrir estas situaciones en casa, en su propia casa, con sus propios hermanos. Me pregunto cómo se habrá sentido a sentirse rechazado, odiado por sus hermanos. Que finalmente ellos quisieron matarle. Y también la pregunta es para nosotros, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra propia familia nos rechaza? Este proceso a veces toma días, semanas, meses, pero este proceso, hermanos, en medio de este proceso Dios comienza a trabajar con nuestro carácter. Dios comienza a trabajar con nuestras áreas vulnerables y Dios comienza a hacernos la persona que Él quiere que seamos. El segundo proceso de capacitación que tuvo José lo tuvo en su trabajo y se encuentra en el capítulo 37 del versículo 39 hasta el final y el capítulo 38 hasta el versículo 20. Dice Génesis capítulo 37-39 que los madianitas lo revendieron a Egipto a Potifar. Potifar era un capitán, era de la guardia del faraón. Y al ver Potifar que Dios estaba con José,
y que todas las cosas que él hacía prosperaban. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, que Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de nada, de ninguna cosa, sino del pan que comía. Parecería que en este tiempo vino un tiempo de bonanza en la vida de José. Vino un tiempo de tranquilidad. Dios le dio gracia a él ante los ojos de este hombre Potifar, que lo puso sobre su casa. Él era un hombre rico, él era un hombre muy acomodado, y él lo puso como el mayordomo de su casa. Dice el versículo 6 que todo lo que tenía Potifar lo puso en la mano de José y él no se preocupaba de nada. Lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Yo pienso que en este tiempo por fin José descansó. Y él dijo, bueno, quizás este era el plan que Dios tenía para mí. Estoy tranquilo, no tengo presión, vivo bien, pero aquí vino otra prueba para él. Dice la palabra de Dios que en la parte final del versículo 6 que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Y lamentablemente la mujer de Potifar puso los ojos en José y empezó un acoso sexual. La Biblia no dice por cuánto tiempo. Yo imagino que fueron semanas, quizás meses, que José vivió esta experiencia. Dice el versículo 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El versículo 10 también dice que hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día esta señora estaba encima de José, insinuándole, molestándole, acosándole realmente. Pero José estaba fiel a sus convicciones. Él creía en Dios. Él en ningún momento él pensó nada malo hacer y pecar contra Dios. Es por eso que él va a contestarle a esta mujer y rechazar todo tipo de insinuaciones. En el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 38, él dice estas cosas a la mujer. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía unas convicciones profundas. Él sabía que estaba allí y que Dios era el que lo había prosperado y lo había llevado a ese lugar. Y también entendía que su amo, Potifar, era un hombre bueno y era un hombre que lo había bendecido de alguna forma a él. Y él dice, ¿cómo yo haría esto y pecaría contra mi Dios? Y respetaría a Potifar. Él era consciente y era unas convicciones tan firmes. Dice la Biblia en este mismo capítulo 38, que un día que no había nadie en casa, esta mujer aprovechó y agarró a José de su ropa y le insinuaba que durmiera con ella. Pero dice la palabra de Dios que José prefirió huir, huyó de la casa, dejando alguna ropa de él en la mano de esta mujer. Y cuando ella se vio burlada, cuando se vio rechazada, ella se vengó de José. Dice la Biblia en el versículo 14 y el versículo 20 que llamó a los de la casa y les dijo lo siguiente: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, yo grité, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y cuando vino Potifar a su casa, ella habló las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo, Potifar, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, dice la palabra que tomó a José y lo puso en la cárcel. Sin duda estaba enojado, estaba molesto. Y por supuesto que le creyó a su mujer. Era una calumnia, era una mentira.
y José fue llevado a la cárcel. Y me pregunto, hermanos, ¿cómo se habrá sentido José en la cárcel? Él llegó ahí no por un delito que él cometió. Él llegó ahí por ser fiel a Dios y también por ser leal a su amo, por esas virtudes, por esas convicciones que él tenía. Eso lo llevaron a la cárcel injustamente. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cuando por nuestra fidelidad a Dios y por ayudar a nuestros semejantes sufrimos injustamente? ¿Cómo nos sentimos? Pero otra vez, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó en esta etapa en la casa de Potifar, desde que llegó hasta que estaba en la cárcel. Otra vez, imagino que fueron meses y años quizás en este tipo de experiencias. Pero José en todo esto no pecó, no se defendió, no reaccionó con cólera y con ira, no negó los hechos, aceptó y él sufrió yendo a la cárcel injustamente. Primer proceso de preparación, capacitación que tuvo José fue en su propia casa, con sus familiares, con sus hermanos especialmente. El segundo proceso que José tuvo de capacitación de parte de Dios fue en la casa de Potifar, en su trabajo. Y el tercer proceso que él pasa es en la cárcel. Dice el capítulo 40, versículo 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Capítulo 39, versículo 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué lindo es saber que aún en la cárcel, la bendición de Dios vino a esa cárcel por medio de la vida de José. Aún donde él iba, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. El jefe de la cárcel se dio cuenta de esto y le entregó muchas cosas que él administraba para que José las administrara. Un día llegaron dos presos, que eran presos especiales, porque uno de ellos era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Hicieron algo malo y Faraón los mandó a la cárcel y ahí estaban. No sabemos por cuánto tiempo estaban allí, pero ellos estuvieron ahí pagando su pena. Un día, ambos en el mismo día, en la misma noche, tuvieron un sueño. El copero tuvo un sueño donde veía una vid, un racimo de uvas, y que él servía una copa. Y también el panadero tuvo un sueño donde veía que en su cabeza había migas de pan y las aves del cielo venían y se las comía. Y al día siguiente ellos estaban turbados. Y como José era el que administraba la cárcel, al verlo se dio cuenta del dolor que había en sus corazones y les preguntó por qué están así. Y ellos le contaron el sueño a José. Y José, sin duda, guiado por Dios, pudo revelarles el sueño. Le dijo al copero, esos 3 vides que hay allí, esos 3 racimos de uvas que hay ahí, son 3 días. Y al cabo de 3 días tú vas a ser repuesto como copero del rey. Y vas a salir libre de acá. Y luego dijo al panadero que esos 3 pedazos de pan que había, que él veía, eran también 3 días. Pero al cabo de esos 3 días, él iba a ser asesinado por el faraón. Iba a ser cortada su cabeza. Y sucedió tal como José lo había predicho, lo había interpretado. Pero antes que saliera el copero de la cárcel, José le pidió un favor. Dice el capítulo 40 y el versículo 14. José le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, cuando estés libre. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Acuérdate de mí, ten misericordia. Y hagas mención de mí al faraón y me saque esta casa. Y el versículo siguiente dice, porque yo estoy aquí injustamente. No hice nada malo y por eso estoy aquí. Pero qué interesante, hermanos. El copero se olvidó de esto que le prometió hacer a José. Y el versículo 23 del capítulo 40 dice,
Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José otra vez sufre una decepción y aquí sufre la ingratitud de un amigo a quien él le había hecho un favor. Como dije antes, todas estas experiencias, hermanos, no ocurrieron en poco tiempo, ocurrieron en años. ¿Y cómo le habrá dolido a José la ingratitud de este amigo, a quien, revelándole un sueño, le dio la libertad? ¿Cómo se habrá sentido todo este tiempo realmente José, cuando él estuvo injustamente en esa cárcel, pagando una pena de la cual él no merecía? Y la ingratitud especialmente de este hombre quizás le habría dolido mucho. Hay muchos que son fuertes ante las críticas, hay muchos que son fuertes ante el dolor, pero cuando hay ingratitud de las personas que han favorecido, a veces eso duele y ese dolor es profundo. Por medio de todas estas malas experiencias, hay una buena noticia. Y la noticia es el punto número 4. Dios estaba con José en medio de estos procesos. Dios estaba con él. En esos 13 años, hermanos, en esos 13 años que pasó José en su casa, odiado por sus hermanos, aborrecido por él, que tenían deseo de matarlo, que lo vendieron. Esos 13 años que pasó en la casa de Potifar, con ese acoso cada día que lo llevó a la cárcel. Esos tiempos de la cárcel. Fue el taller donde Dios comenzó a formar a José. Es hermoso que cuando había esos tiempos tan difíciles, José no estaba solo. Miren lo que dice el capítulo 39, versículos 2 y 3. Cuando era el mayordomo en la casa de Potifar. Dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En estos 2 versículos, 3 veces se menciona, Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y Jehová hacía prosperar todo lo que venía a la mano de José. Cuando Potifar dejó todo en las manos de José, dice el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Qué hermoso es saber que el Señor estaba con él. En medio de esa situación difícil, Dios nunca le abandonó. Dice el capítulo 39, versículo 21, cuando él estaba en la cárcel, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice el verso 23 que el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Es una constante que donde estaba José, Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. En todo este tiempo de preparación, José soportó con valentía este proceso de capacitación. Él pasó por cada una de estas experiencias puesta su confianza en el Señor. Él siempre fue fiel a Dios y por su fidelidad el Señor siempre estuvo con José y nunca lo abandonó. Aún el libro de Hechos, en el capítulo 7, el versículo 9, cuando Esteban estaba en su defensa frente a aquellas personas que lo acusaban, él dijo lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Dios nunca abandonó a José. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que José pasase por estas experiencias tan duras durante 13 años de su vida? La respuesta es porque el Señor lo estaba capacitando. Cuando Dios llama a una persona, lo capacita para el ministerio que Él le va a entregar. Podíamos imaginar, hermanos, que en esos 13 años, ¿cuántas veces José estuvo tentado, como decían popularmente, a tirar la toalla, a dejarlo todo? Porque la presión era muy fuerte y los sufrimientos realmente eran insoportables, pero él fue paciente. Él soportó con paciencia hasta que llegó un final,
a todo esto, el final feliz, hasta que Dios comenzó a develar el plan que él tenía para su hijo José. Por aquel tiempo sucedió que Faraón tuvo 2 sueños que le angustiaron mucho, y al día siguiente él amaneció muy turbado, y él llamó a todos a los sabios, a todos los consejeros, a los astrólogos, a los que había en el palacio, para que le revelaran el sueño. Pero ellos no pudieron. Ninguno de ellos pudo decirle qué significaba estos sueños. Habían pasado 2 años que el copero había salido de la cárcel. Y cuando nadie podía revelar el sueño, los sueños que había tenido Faraón, el copero recordó de José. 2 años después, 2 años de ingratitud, pero se recordó de José. Y le dijo al Faraón: yo estaba en la cárcel, tuve un sueño, y un joven hebreo allí llamado José me reveló el sueño, y por eso estoy acá. Inmediatamente Faraón mandó a llamar a José, y lo trajo y le contó el sueño. Y con la ayuda de Dios, Dios es el que conoce los secretos, es el que interpreta todas las cosas, Él conoce todas las cosas. José reveló el sueño al Faraón y le dijo: Faraón, esos 7 vacas gordas que tuviste en tu sueño, y esas 7 espigas hermosas que tuviste en tu segundo sueño, son 7 años que va a haber abundancia de comida en todo Egipto. Pero esas 7 vacas flacas que devoraron a las gordas, y esas 7 espigas feas que devoraron a las espigas buenas, son 7 años de hambruna que vendrán sobre Egipto. Y le aconsejó: lo que tú tienes que hacer es nombrar personas sabias y poner los impuestos claves en todo Egipto para que recojan la cosecha, lo guarden en graneros para el tiempo malo. El Faraón estaba feliz con esta revelación de este sueño, él tenía tranquilidad, pero él pensó: ¿a quién voy a poner en esta posición? Y no había otra persona mejor. Y él consideró, como dice el capítulo 41, versículo 38, que José era la persona indicada para esta posición. ¿Por qué? Porque dice este versículo: porque en José está el Espíritu de Dios. Aún Faraón se dio cuenta que en este joven había algo especial, algo diferente. Él no era cualquier persona. Jehová estaba con él y él le daba esa sabiduría. Entonces José fue instalado como gobernador de Egipto. Dice el capítulo 41, versículo 40 al 46. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, ropas finísimas, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de José: doblar rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y le dio aún por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y dice la Biblia que salió José por toda la tierra de Egipto. Y escuchen esto: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Era de 30 años. Cuando él tuvo el sueño tenía 17 años. 13 años pasaron en que Dios capacitó a José y lo preparó para esta posición donde él ya tenía planeado colocarlo. La preparación fue fuerte, pero el lugar donde le iba a poner exigía una preparación fuerte, porque iba a enfrentar pruebas, iba a enfrentar tentaciones y que iban a ser peores, donde necesitaba un hombre con una madurez especial. Queridos hermanos, toda la vida de José fue una vida ejemplar. A pesar que él vivió en un mundo pagano, él no vivió en Israel y Jerusalén, él vivió en Egipto. Y por todo lugar donde él podría ver, veía pecado. Habían dioses falsos. Los egipcios eran idólatras. Habían costumbres ajenas al pueblo de Dios. No eran las mismas costumbres. José siempre fue fiel a Dios a pesar de todo esto.
No fue desviado su corazón a adorar a dioses falsos como lo hicieron otros reyes, otros personajes. Tampoco, aunque se casó con una mujer que no era judía, era egipcia. Él fue fiel a ella y tuvo 2 preciosos hijos. No se conoce en la vida de José que haya tenido otra mujer en su vida, aun cuando la poligamia era algo común en ese lugar. Él se mantuvo fiel a su esposa. Cuando Dios llama a una persona, lo capacita. Y Él conoce mejor las situaciones por las cuales tiene que pasar. Por eso es que algunas personas los capacitan mucho más, los prepara mucho más. Él trata con nuestras vidas, porque Él conoce lo que necesitamos. Y Dios nos conoce aún mejor que nosotros. Por eso que Él trata en áreas especiales de nuestra vida. Yo sé, hermanos queridos, que no es muy grato pasar por todos estos procesos como los que pasó José. Y a veces somos tentados a, como decimos, tirar la toalla, abandonar el camino, antes que Dios haya terminado este proceso. Y muchas veces es posible que falta poco para que Dios pueda develar el plan que tiene para nosotros. Y a veces desertamos. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera desertado en alguno de esos momentos? No hubiera sido el gran hombre de Dios que él llegó a ser. Cuando Dios prepara a alguien para una tarea muy especial, su preparación es mucho más profunda. Quizás toma mucho más tiempo. ¿Alguna vez escuché esta ilustración de una barra de acero que sale de la mina y que es puesta en esas barritas de acero? Dice que su valor es muy bajo, es solo $5. Pero si con esas barritas uno les mete más fuego y los hace cuchillos, hace estos cuchillos finos, el valor sube un poco más y cuesta $50. Pero si a esa barra de metal la pone a temperaturas mucho más elevadas y con esas las convierte en instrumentos quirúrgicos más finos, su valor se eleva a $50,000. Pero si con esa barra las pone a un fuego sumamente alto y con ellas hacen filamentos tan pequeñitos, tan finitos para las máquinas más sofisticadas, su valor sube hacia $500,000. Cuanto más difícil es el proceso y cuanto más alta es la temperatura por el cual es pasada esta barra, su valor se eleva. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuanto más nos prepara el Señor, estamos en condiciones de brindar un mejor servicio para Él. Es posible que el Señor te haya llamado para una tarea especial. Y es posible que todo este tiempo hayas estado pasando por tiempos difíciles en que Dios ha estado probando tu carácter. Te ha estado exponiendo a situaciones difíciles, aún a tentaciones. Y es posible que hayas pensado quizás desistir. Como decíamos, es posible que hayas pensado abandonar el camino correcto, que es el camino del Señor. Pero yo quiero decirte que si tú te sientes así en este día, este mensaje es para ti. Pero es para darte un mensaje de esperanza y para decirte que aún Dios te está llamando, así como llamó a José. Y para decirte que seas valiente, que seas paciente, que no desistas, porque Dios tiene un plan precioso para ti. Él tiene un plan precioso para ti y Él quiere ponerte en una situación diferente. Así como preparó a José para un día ponerlo en esa posición, así el Señor tiene un plan para tu vida. Dios no improvisa. Dios te llama para hacer de tu vida un instrumento de bendición. Dios quiere usarlo y en este día Él te invita a su taller. Te invito a que vengas al taller del Maestro para que seas moldeado y trabajado por Él. Si tu respuesta es sí, yo te invito a que en este día hagas una oración al Señor y consagres tu vida al Señor. Te invito con todo mi corazón que hagas una decisión de una vez y para siempre con el Señor, un compromiso con Él. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias porque has hablado en mi vida. Señor, recién he entendido que cuando tú llamas a alguien, tú lo capacitas y lo haces pasar por diferentes procesos que a veces no entendemos y a veces nos cuesta. Pero gracias, Señor, porque hoy entiendo que
tengo que pasar por este tiempo, aún de tentaciones, Señor. Señor, en este día te pido perdón porque estuve tentado a dejar tu camino, abandonarlo, pero hoy te pido que me perdones y te pido que me aceptes, Señor. Estoy dispuesto a entrar en tu capacitación y a pasar por tu taller. Gracias, Señor, porque así como estuviste con José, yo estoy seguro que tú estarás conmigo, que no me dejarás en ningún momento. Y en algún día, Señor, voy a ver el plan que tú tienes preparado para mí. Quiero glorificar tu nombre, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración esta mañana, te felicito porque estás dispuesto a entrar al taller del Señor, a dejarte preparar por Él, a moldear por Él, para que Él tiemple tu carácter, para que Él trabaje en las áreas más vulnerables de tu vida. Él quiere usarte como un instrumento de bendición, pero es necesario que pasemos por este tiempo de preparación. Que Dios te bendiga y que te use grandemente para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.